Mary Jones entonces ya tenía en su poder la caja que su papá le había hecho y ella entonces estaba a punto de ver cuál era la cantidad que ella había ahorrado en un año de trabajo que sin descanso había tenido para juntar y comprar su Biblia. Estaba tan emocionada. Entonces la abrió y empezó a contar la cantidad de dinero que tenía y ella se desilusionó muchísimo. Se puso triste porque ella sabía cuánto costaba la Biblia y, por ejemplo, es solamente un ejemplo, pero para que nos demos cuenta de lo que había ahorrado. Pensemos en esto. Ella había ahorrado 100 pesos en un año, pero la Biblia costaba más de 600 pesos. Le faltaban 6 veces más de lo que había ahorrado. Entonces tú puedes empezar a hacer cuentas y ver cuántos años tenía que seguir ahorrando. Ya te dije que en ese tiempo no era tan fácil tener una Biblia en las manos, porque costaba mucho tenerla. No era fácil tenerla. La impresión era muy cara porque empezaba a funcionar la impresión, pero el Señor tenía grandes planes para ella. Pero no se desanimó y dijo, entonces, bueno, voy a tener que seguir ahorrando. Y año tras año iba metiéndole y metiéndole más y más. Y ella no se compraba nada, ni un refresco, ni un dulce, nada. Porque todo era para comprar la Biblia que ella tenía, que quería tener para su familia, que quería que fuera propia, de su propiedad solamente. Siguió ahorrando y trabajando todos los días, sin descanso. Los sábados iba con la señora que le prestaba la Biblia para que le siguiera leyéndola. El domingo seguía yendo a la iglesia, pero no tenía su propia Biblia. Ella empezó a crecer y llegó a ser ya una señorita de 16 años. Y entonces ella llegó con su papá y su mamá y le dijo, papá, ¿qué crees? He ahorrado estos años todos los dineros que yo conseguí trabajando para los vecinos y ya tengo más de 600 pesos, que es el ejemplo que te puse, porque ahora yo quiero ya comprar la Biblia. Y se pusieron tan contentos cuando Mary Jones llegó con su papá y su mamá y se dieron cuenta que habían pasado tantos años y se pusieron tan contentos. Le dijeron, bueno, tienes nuestro permiso para ir entonces a comprarte la Biblia, pero oye, ¿dónde la iba a ir a comprar? Si donde ella vivía, que era en Gales, no había librerías, no había Biblias en venta. Solamente la tenía, como dijimos, el pastor, una que otra persona muy rica que tenía su propia Biblia, tal vez un maestro de escuela dominical, pero nadie más vendía. No tenía 2 o 3 Biblias nuevas para venderlas. Entonces, ellos sabían de un lugar donde sí vendían la Biblia. Al día siguiente, estaba todo preparado para que Mary Jones fuera a esa ciudad donde sí vendían las Biblias, pero estaba algo retirado. Y en la mañana, muy de mañana, oraron Mary Jones, su papá y su mamá. Y le dijeron, Señor, te damos gracias porque nuestra hija, dijo el papá Jones, ya tiene el dinero suficiente para que vaya a esa ciudad que está aquí adelante, que pueda caminar todo este día y tú llévala, protégela, que vaya con tu bendición y que regrese con tu bendición. Ella ha trabajado tanto, ha sufrido tanto y no se ha comprado nada para ella. Todo lo ha guardado para tener dinero e ir a comprar. Protégela, Dios. Va a ir sola. Nosotros no podemos ir en este viaje con ella, pero tú ve con ella. Porque mira, ve el esfuerzo que ella ha hecho para tener su propia Biblia. Ella quiere leerla todos los días, pero no puede. Solamente va con la señora Evans los sábados y lee solamente 1 hora. Y ella quiere leernos también a nosotros. Y nosotros, por supuesto, queremos escuchar tu voz cada día. Ahora, Señor, permite que pueda llegar y encontrar una Biblia, porque no sabemos, Señor, si haya o no haya, si haya en el idioma que nosotros hablamos, que es el inglés, o tal vez donde ella vaya no haya para el idioma de nosotros. Tal vez ya están apartadas tantas cosas que pueden pasar. Tal vez la puedan asaltar y robarle el dinero, pero tú protégela, Señor.
Eso oró el papá de Mary Jones. Y también le dijo, Señor, cuídala, porque tiene que caminar este camino que son 40 kilómetros hasta la ciudad de Bala. Y ella no conoce Bala. Ella va a tener que llegar tal vez en la noche, muy avanzada la noche, y va a tener que quedarse a dormir. Y no sabemos dónde va a quedarse a dormir y para que al siguiente día ella pueda regresar. Pero Señor, la encomendamos en tus manos. Es mucho el tiempo que va a caminar. Nunca ha ido allá. Pero Señor, tú sí vas a ir con ella. Eso fue lo que oró el papá de Mary Jones. ¿No te parece emocionante y tan hermoso que el papá pueda orar por los hijos? Bueno, él estaba orando por eso. Habían pasado, ¿sabes? Tenía 16 años y habían pasado 6 años en que ella había ahorrado cada centavo de su trabajo. 6 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Si tú tienes, por ejemplo, 6 años ahorita, cuando tengas 16, por ejemplo, ahorra todo ese tiempo. Si tú tienes ahorita 10 años, cuando tengas 6 más 16, por ejemplo, tú vas a ver lo que significa eso. Es mucho tiempo. Ahora, su mamá le había preparado un bastimento, una torta tal vez, un pedazo de pan, un poco de comida para que llevara. Y en su bolsa llevaba solamente eso y otra cosa más. ¿Qué crees que llevaba entonces en su bolsa? Ya te dije que llevaba su comida para ese viaje de 40 kilómetros. Llevaba sus zapatos. Y con eso entonces metió sus zapatos y empezó a caminar. Y tú te preguntarás, ¿llevaba 2 zapatos? No, iba descalza. Iba a caminar de su casa de Gales 40 kilómetros para llegar a Bala descalza. Hacía mucho frío. Iba a caminar descalza todo el camino. En piedra, en barro, en pastizales tal vez, y lo iba a hacer descalza. ¿Tú crees que es fácil caminar descalzo 40 kilómetros en las montañas? Iba a tener que subir montañas y bajar montañas, iba a tener que pasar por riachuelos, iba a tener que pasar donde había más piedras que otras, grava que le iban a lastimar sus pies. Pero ella no pensó en eso. Su objetivo era ir a ver si en Bala podía comprar su Biblia. Y empezó a caminar durante horas, horas y horas, sola. Pero ella le había pedido al Señor que le ayudara. Llegó por ahí de las 3 o 4 de la tarde y estaba muy cansada. Ahí se sentó y vio sus pies que ya estaban con llagas y en el otro pie ensangrentado, porque había caminado varios kilómetros ya. Todavía le faltaban más. Abrió su bolsa, vio sus zapatos, pero esos zapatos eran para que cuando entrara a la casa o al establecimiento o a la iglesia donde vivía el que vendía las Biblias, allí se iba a poner los zapatos, no antes, porque si ella se ponía los zapatos, se le iban a descomponer, a desgastar y entonces tendría que entrar descalza. Ella prefirió caminar descalza para que estuviera presentable para cuando llegara a buscar su Biblia. Pero ya no podía más. Comió la comida que su mamá le puso y entonces dijo, voy a seguir caminando. Y caminó todavía esa tarde, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche. Cuando llegó a la colina donde se veía entonces la ciudad de Bala, le dijo, Señor, gracias por traerme con bien. No me robaron, yo no me perdí, yo llegué bien hasta la ciudad de Bala. Gracias, Señor, le dijo. Llevaba también, por supuesto, su dinero de 6 años de trabajo. Estaba tan contenta. Se le olvidó, por supuesto, el cansancio, se le olvidó que le dolían mucho los pies y empezó a caminar. Y empezó a bajar la colina para llegar a la ciudad, pero se preguntó, ¿y ahora dónde voy? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras llegado al mismo lugar? ¿Le preguntarías a alguien dónde se vendían las Biblias? Sí, eso fue lo que hizo. Entonces, Mary Jones le preguntó a una persona que pasaba por ahí, ¿conoce usted dónde venden Biblias? Y le dijeron algunos, no conocemos, pero un señor ya grande le dijo, claro que sí, tú tienes que ir con el pastor Thomas Chard. Él es el único que vende en Bala Biblias, así es que tienes que ir con él. Pero
ve con cuidado porque él no tiene muchas Biblias y puede ser que en este momento hayas caminado en balde porque tal vez no tenga Biblias en este momento para que te venda una. Y ella entonces dijo, bueno, seguimos caminando. Y cuando llegó entonces, ella vio una casa que estaba allí y era la casa precisamente del pastor Thomas Char. Ella tocó cuando llegó a la puerta y le abrió entonces el mayordomo, era el criado, el siervo del pastor Thomas Char. Y habló con ella y ella se presentó y le dijo, ¿Pastor Thomas? Y le dijo, sí, yo soy. ¿Qué deseas? Ella ya tenía sus zapatos puestos, aunque le dolían y estaban sangrando, pero ella estaba así presentable, tenía su bolsa y entonces le dijo, yo soy Mary Jones y he caminado desde Gales 40 kilómetros hasta acá y quiero comprarle una Biblia. Espero que usted tenga en el idioma inglés. Y entonces le dijo a su siervo, por favor, dale de comer antes de que hablemos otra cosa. Ella comió y entonces, después de que comió, llega otra vez el pastor Thomas Charles y le dice, Mary, no tengo Biblias en tu idioma. No tengo Biblia en galés. Solamente tengo en inglés y en galés, pero estas dos Biblias ya están apartadas. Mañana va a venir el que ya me pagó las Biblias para que yo se las dé. No te puedo vender ninguna de ellas. Ella hablaba el galés, ¿verdad? Aunque venía precisamente de la Unión de Inglaterra, pero ella quería una Biblia en galés. Y le dijo, mira, el señor que viene por las Biblias mañana habla tanto inglés como galés. Y yo ya me comprometí con él que se las voy a vender. Entonces, discúlpame, pero no te puedo vender la Biblia. Hoy no saben cómo sufrió Mary Jones. No saben el dolor que le causó saber que estos 6 años no habían servido mucho, aunque llevaba el dinero y había caminado tanto y se había esforzado tanto, el pastor Thomas Charles no tenía la Biblia en su idioma. Ella la quería en galés. Ella quería tener esa Biblia en galés. Y el pastor Thomas pensó, el que viene por la Biblia en inglés y en galés, habla los dos idiomas. Entonces, bueno, eso lo pensó solamente. El criado, el mayordomo del pastor Thomas Charles se puso muy triste al escuchar que María había ahorrado 6 años para tener su Biblia y cuando llega resulta que las 2 únicas Biblias que tenía el pastor no estaban disponibles. Qué triste se puso Mary Jones. Tanto esfuerzo, no habían servido de mucho. ¿Qué crees que sucedió al saber Mary Jones que no había Biblias? Le dijo el pastor Thomas, por favor, quédate a dormir en una habitación de mi hogar. Mi mayordomo te va a llevar para que tú descanses y mañana en la mañana, a primera hora, te vamos a despertar, te vamos a poner algo de comida para que tú regreses a tu hogar, pero no te vas a llevar la Biblia. Y le dijo el pastor, ¿sabes? No puedo decirte cuánto tiempo va a pasar para que yo vuelva a tener una Biblia en galés, porque cuesta mucho trabajo hacerla. Así es que esas fueron las últimas palabras que ese día escuchó Mary Jones del pastor Thomas Charles. No tenía Biblia para ella. Qué triste se puso. Pero Dios tenía otro plan. ¿Sabes cuál es ese plan? No te pierdas la próxima semana. Yo te cuento cuál es el plan que Dios tenía para Mary Jones.